Hola a todos. Cuando pensamos en los riesgos de la alta montaña desde un punto de vista médico, lo primero que nos viene a la mente es el mal de altura, la aclimatación, los edemas. Pero, ¿qué pasa con la nutrición? A menudo se subestima y, sin embargo, es uno de los factores más críticos para la supervivencia y el éxito de una expedición. Lo que vamos a analizar hoy es una guía clínica basada en la evidencia para manejar este pilar fundamental de la medicina de montaña. Y para que entendamos la magnitud de lo que hablamos, empecemos con esta frase de Griffith Pugh, el fisiólogo de la legendaria expedición al Everest de 1953. Cuando él dice que la nutrición es tan vital como el oxígeno, no está haciendo poesía para nada. Está sentando una base fisiológica. En la ecuación de la supervivencia en altitud, la energía y la hidratación son literalmente tan críticas como la presión parcial de oxígeno. Así de simple y así de brutal. Bien, para abordar esto de forma ordenada vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero veremos el reto fisiológico que nos plantea la altitud. Después analizaremos por qué se pierde peso de forma tan acusada. Luego pasaremos a la parte práctica, cómo planificar la nutrición antes de la expedición y cómo gestionarla ya sobre el terreno. Y para cerrar, lo resumiremos todo en unos principios clave que nos sirvan en la práctica clínica. ¡Vamos allá! El primer punto, el reto fisiológico. Hay que entender que la gran altitud es para nuestro cuerpo un entorno profundamente hostil y nos pone delante una paradoja clínica que es clave entender. El organismo necesita muchísimas más calorías para funcionar por la hipoxia, por el frío o por el esfuerzo, pero al mismo tiempo el apetito se desploma. Este desequilibrio es el origen de casi todos los problemas. Y que nadie piense que esto es algo teórico, tiene una consecuencia muy real y medible. Los estudios son claros. Por encima de los 5.000 metros hablamos de una pérdida de peso de 1 a 2 kilos a la semana. Esto no es simplemente adelgazar, es entrar en un estado catabólico, una degradación del propio cuerpo que si no actuamos con un plan nutricional es prácticamente imparable. Bien, entonces, ¿por qué ocurre esto? Sería muy simplista decir que es solo porque se come poco. La realidad clínica, como casi siempre, es mucho más compleja. Estamos ante un problema multifactorial, donde la fisiopatología de nuestro cuerpo y las duras condiciones del entorno se confabulan en nuestra contra. Y el principal actor en esta historia tiene un nombre muy descriptivo, la anorexia de la montaña. Ojo, es muy importante aclarar que no hablamos de un trastorno psicológico, es una respuesta puramente fisiológica a la altitud. ¿Cómo se manifiesta? Pues con una supresión clara del apetito, los sabores de la comida cambian, y un punto clave, la saciedad precoz. El montañero se siente lleno enseguida, con muy poca comida, lo que hace casi imposible llegar a las calorías que necesita. Y lo fascinante, desde nuestra perspectiva clínica, es que esto tiene una base fisiopatológica muy clara. Parece que la hipoxia es la que aprieta el gatillo, provocando cambios hormonales. En concreto, un aumento de la leptina. Y como bien sabemos, la leptina es la hormona de la saciedad. Con los niveles por las nubes, la señal que llega al hipotálamo es directa y contundente. ¡Para de comer! Pero claro, la leptina no es la única culpable. A este mecanismo hormonal se le suman otros viejos conocidos de nuestra práctica clínica. Primero, las náuseas del mal agudo de montaña. Segundo, la diarrea del viajero, que es súper frecuente por las dificultades de higiene. También el estrés psicológico de estar en un entorno tan extremo. Y, seamos sinceros, a veces la pura logística. Cuando estás agotado, montar la tienda o asegurar una cuerda tiene más prioridad que ponerte a cocinar. Es literalmente la tormenta perfecta contra una buena nutrición. Perfecto, ya hemos entendido el problema. Ahora vamos a lo que de verdad nos importa como sanitarios, la solución. Y aquí la estrategia más potente no se juega en la montaña, sino meses antes. Se trata de ser proactivos, de tener una planificación nutricional absolutamente meticulosa. Vale, ¿y qué criterios seguimos para elegir la comida? Pues son muy claros. Primero, y esto es crucial, la palatabilidad. Que la comida esté buena no es un capricho, es una necesidad terapéutica para luchar contra esa anorexia de la montaña. Segundo, alta densidad energética, con el foco puesto en los carbohidratos. Tercero, que sea fácil de preparar. Las comidas de olla única son una maravilla. Y un consejo práctico que es oro, que el expedicionario pruebe todo antes, en casa. No hay peor momento para darte cuenta de que odias un leofilizado que a 6.000 metros de altura. Y si alguien duda de la importancia de que la comida sea apetecible, que se quede con este dato, que es demoledor. Hay estudios militares en altitud que demuestran que hasta el 40% de las raciones, el 40%, que estaban perfectamente calculadas nutricionalmente, acababan en la basura. ¿Por qué? Porque los soldados no les apetecían. La lección clínica aquí es rotunda. La comida que no se come es solo peso muerto en la mochila, y es el camino más rápido al déficit energético. Y dentro de esta planificación hay un punto de chequeo médico que no podemos pasar por alto: los niveles de hierro. La ferropenia es muy común, sobre todo en mujeres y en dietas vegetarianas. Y lo importante aquí es el timing.
Corregir una ferropenia nos puede llevar de 3 a 6 meses. Así que una analítica con perfil de hierro tiene que ser un requisito innegociable en el chequeo médico previo a cualquier expedición seria. Muy bien, hemos hecho los deberes y hemos planificado. Ahora ya estamos en la montaña. ¿Cómo gestionamos todo esto sobre el terreno? Pues aquí las intervenciones tienen que ser activas y constantes, porque luchamos contra un entorno que desafía la homeostasis del cuerpo a cada minuto. Aquí tenemos la ecuación que lo resume todo, la que tenemos que tener grabada en la cabeza. Por un lado, la ingesta de energía cae en picado por la anorexia y el resto de factores. Y por otro, el gasto energético se dispara. La matemática es simple. Si no intervenimos de forma consciente, el resultado siempre será un balance energético negativo. Y eso se traduce en catabolismo, en quemar músculo para sobrevivir. Y ojo, porque dentro de ese gasto hay un ladrón silencioso que a menudo se nos olvida: el metabolismo basal. Es la energía que el cuerpo quema solo por estar vivo, en reposo absoluto. Pues bien, en altitud, incluso durmiendo en el saco, ese metabolismo basal sube entre un 10 y un 20%. Es como un impuesto energético que nos cobra la altitud, 24 horas al día, y que tenemos que meter en la cuenta sí o sí. Y para que esto no se quede en teoría, tenemos herramientas como esta tabla. Nos permite estimar de forma bastante buena el metabolismo basal diario en megajulios, simplemente con el sexo, el peso y la edad de la persona. Este cálculo es nuestro punto de partida, la base sobre la que luego añadiremos el gasto por la actividad. Vamos a poner un ejemplo para que quede súper claro. Imaginemos un hombre de 25 años que pesa 70 kilos. Cogemos la fórmula de su grupo de edad, multiplicamos y nos da 7,3 megajulios al día. Para que nos hagamos una idea, si lo pasamos a kilocalorías, que es lo que más usamos, son unas 1740. Y pensemos lo que significa esto. Son las calorías que necesitas solo para estar tumbado, sin hacer nada, a nivel del mar. A partir de esa cifra, hay que empezar a sumar el extra por la altitud y, por supuesto, todo el gasto de la actividad física. Ahora hablemos del otro pilar, que es igual de importante, la hidratación. Y el dato de partida es, otra vez, para que nos hagamos una idea de la escala, en el campo base del Everest se han medido pérdidas de más de 3 litros de agua al día en personas que estaban en reposo, sin hacer nada. ¿Y por qué? Pues sobre todo por las pérdidas insensibles al respirar. La hiperventilación, para compensar la hipoxia, con un aire que es helado y completamente seco, actúa como una auténtica secadora para nuestros pulmones. Y claro, en cuanto hay actividad física, esta cifra se dispara. Por eso, la estrategia de hidratación tiene que ser sistemática. No podemos dejarla a la intuición. Primero, no hay que esperar a tener sed. La sensación de sed también se altera en altitud, así que hay que beber de forma pautada, a pequeños sorbos y constantemente. Segundo, el mejor indicador que tenemos en la montaña es el color de la orina. El objetivo es que sea siempre amarillo pálido. Y una advertencia clínica importantísima. Hay que evitar beberse 1 litro de agua de golpe. El riesgo de una hiponatremia dilucional, de bajar tanto el sodio en sangre, es real y es muy peligroso. Vale, ya sabemos que hay que comer, pero ¿el qué? Pues toda la evidencia apunta a una dieta muy alta en carbohidratos. Deberían ser entre el 50 y el 65% del total de calorías. La razón es puramente metabólica. Para quemar carbohidratos se necesita menos oxígeno que para quemar grasas o proteínas. Son, por tanto, el combustible más eficiente en un entorno con poco oxígeno. Las grasas, por supuesto, son importantes por su densidad energética y porque hacen la comida más sabrosa. Y las proteínas son innegociables, en torno a un 15%, para reparar el daño muscular. Y para que tengamos un objetivo numérico, un dato práctico para la planificación, los estudios militares nos dan una cifra clave: un mínimo de 400 gramos de carbohidratos al día. Se ha visto que esta cantidad es el umbral para poder mantener el rendimiento tanto físico como cognitivo en condiciones de altitud. Es un número que deberíamos tener en mente al diseñar cualquier menú de expedición. Muy bien, ya para terminar vamos a resumir todo esto en unos pocos principios clave que sean fáciles de recordar y aplicar en nuestra práctica. Las ideas con las que nos tenemos que quedar son estas. La primera, la planificación lo es todo. Una dieta que guste y que se haya probado en casa es la base del éxito. La segunda, hay que calcular las necesidades energéticas de verdad, sin olvidarnos de ese impuesto del metabolismo basal que nos cobra la altitud. Tercera, los carbohidratos son el combustible estrella, hay que priorizarlos. Cuarta, hidratación y nutrición son dos caras de la misma moneda, no se pueden separar. Y la idea final, quizá la más importante. Un buen estado nutricional no es para estar más fuerte o ir más rápido. Es una medida de seguridad, tan crítica como llevar un piolet, una cuerda o un botiquín. Y me gustaría terminar con una pregunta que lanzo al aire, para la reflexión profesional. Después de ver todo esto, el impacto tan profundo que tiene la nutrición en la fisiología, en el rendimiento y al final en la supervivencia, ¿no deberíamos como comunidad médica empezar a considerar el plan nutricional como algo más que una recomendación?
Quizás como un protocolo de seguridad obligatorio, al mismo nivel que exigimos un plan de aclimatación o un botiquín completo en cualquier expedición de altura. Ahí lo dejo. Muchas gracias.